a pedir a nuestro Padre Celestial, siempre lo hacemos cuando vamos a recibir su palabra, para que Él obre ese milagro maravilloso de la revelación de su palabra a nuestro corazón. Esta palabra que es alimento a nuestro espíritu, que nos fortalece, nos afirma. Esta palabra que nos lleva a seguir creciendo en la estatura del varón perfecto, como lo dice el apóstol Pablo, para ya no ser llevados por cualquier tipo de doctrina ni por cualquier estrategia de error, sino mantenernos siempre firmes en la verdad. Así de que este maravilloso milagro que obra el Espíritu Santo en nuestro corazón, se lo pedimos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la semana pasada recordamos el inicio del cumplimiento de las promesas que nuestro Padre Celestial dio desde un principio, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, pecaron. Prometió que vendría aquel que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Así de que la semana pasada recordamos este tiempo, este pasaje que el apóstol San Mateo relata con la venida de aquellos astrónomos que fueron a visitar a aquel niño recién nacido que aquella estrella les anunció que sería el rey anunciado, el rey de los judíos. El apóstol San Mateo empieza su evangelio pues hablándonos de toda la genealogía del Señor en su primer capítulo. Posteriormente habla de este momento del nacimiento de Jesús, la salida de la familia hacia Egipto, su regreso. Y en el tercer capítulo inicia hablándonos del mensaje que Juan el Bautista empieza a dar cuando anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, donde les dice que Él les bautiza en agua para arrepentimiento. Y empieza a narrar a través del apóstol San Mateo, estos eventos en los cuales la gente se acercaba a Juan el Bautista para bautizarse, para preparar el camino a la venida del Señor. Estas promesas que les hablaba hace un momento, que dio el Padre, muchos las habían olvidado. Muchos esperaban a Jesús o al Mesías como un libertador que vendría a instalar un reino de este mundo. Inclusive sus propios discípulos, ya caminando con el Señor, esperaban eso, creían que iba a ser así. Sin embargo, a través de los muchos años antes de la venida del Señor, nuestro Padre Celestial ya había hablado, les había dado una promesa, les había dicho lo que Él iba a hacer. Pero la mayoría de los judíos no las tenían presentes quizá. Sin embargo, Juan el Bautista habla a aquellos que le escuchaban teniendo la convicción de esa palabra que el Señor, el Espíritu Santo le mostraba, de anunciar que las promesas que a través del profeta Ezequiel, Isaías, Joel, había dado el Señor muchos años atrás. Con Joel estamos hablando de 800 años antes de Cristo. En Ezequiel estamos hablando de 750 años antes de Cristo y aproximadamente un poco menos con Isaías. Promesas que ellos habían escuchado cuando se leían sus rollos en la sinagoga. Sin embargo, al parecer la mayoría de ellos no las tenían presentes. Hoy, en el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 11, leemos:
la declaración que hace Juan el Bautista. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Les decía que el mensaje con el cual Juan el Bautista empieza su ministerio y durante todo su ministerio es un mensaje que sigue vigente el día de hoy, como todas las promesas de nuestro Padre. Y él les hablaba de arrepentimiento, de que era necesario arrepentirse. Y hoy en día sigue vigente ese principio. Arrepentimiento viene su raíz viene dos palabras, tiene la conjugación de dos palabras, esta palabra de arrepentimiento, metanoeo, que viene de meta, que es después, y neo, que es pensar, o sea, un cambio después, un cambio en la manera de pensar, un cambio, no solamente es el hecho de pensar, porque hay quienes piensan que van a hacer algo y nunca lo hacen. Es un cambio cuando el Espíritu Santo en nosotros, en esta promesa cumplida en nosotros, recibe esa palabra, el conocimiento de la voluntad, la guianza de la verdad, y se manifiesta hacia nuestra alma y para llevarnos a un cambio de vida diferente. Así de que el arrepentimiento es un mensaje, es el primer mensaje, vamos a decirlo de esta forma, que empezó a recibir el pueblo no solamente con Juan el Bautista, desde mucho antes. El propio profeta Joel y ya hablaba de ello, le hablaba al pueblo que tenían que arrepentirse. Vamos a recordar estas promesas porque Juan el Bautista no tenía la mentalidad de iglesia o de cristianismo como tal. Él no conocía nada de la iglesia. Él no sabía lo que era la iglesia. Nadie sabía todavía lo que era la iglesia. Así de que el bautismo, como nosotros hoy la iglesia de Cristo lo recibe, lo entiende, él no tenía ni idea de ello. Nosotros tenemos la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Y leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, nosotros estamos claros en lo que para nosotros es precisamente el haber recibido este bautismo, el que nos hizo un solo cuerpo en Cristo, en que ya en Él ya no hay diferencias, ya no hay entre judíos y gentiles, no, sino que somos uno solo. Sin embargo, cuando Juan el Bautista, él tenía una mentalidad como todos los judíos, y él recordaba esas promesas, como les digo, promesas que para nosotros son cumplidas. ¿Qué promesas tenía presente Juan el Bautista? Bueno, pues por ejemplo en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un poco más adelante, en el capítulo 37, versículo 14, el mismo libro de Ezequiel, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El bautismo en el Espíritu, el recibir el Espíritu Santo,
nos lleva, nos vincula, vamos a decirlo de esta manera, con el inicio de todo, de la creación. La Biblia, cuando nosotros iniciamos el conocimiento de la palabra, la primera frase que leemos en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía, en tinieblas, en caos total, etcétera, etcétera. Y viene el Espíritu de Dios y pone orden, luz, da vida, ¿sí? Todo. Pues Ezequiel, a través de Ezequiel, el Padre da una promesa maravillosa y dice hoy nosotros, como le digo, para nosotros es una promesa cumplida, pero aparte de que a su pueblo le dice, les voy a dar un nuevo corazón, quitaré ese corazón de piedra, pondré un corazón de carne en vosotros, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Nos vincula con el inicio de la creación, porque antes de que el Espíritu Santo venga a la vida, a nuestra vida, antes de que el Espíritu Santo venga a morar a nuestro corazón, ¿cómo estábamos? En total desorden, en oscuridad, vivíamos, bueno, ya sabemos cómo estábamos. Y precisamente esto que vemos, como en el inicio es el Espíritu de Dios el que pone orden, el que acaba con el caos, el que trae la luz, el que vivifica. Eso mismo sucede con nosotros. Y esta es la promesa que el Señor les había dado. Quizá muchos, como les digo, en ese momento ellos, en ese concepto de su mentalidad, no la tenían presente. Veían a Jesús como ese, como les digo, como ese rey de un gobierno terrenal. Pero el reino que estaba siendo anunciado por Juan el Bautista no era un reino de este mundo, lo dijo claramente el Señor. El reino que está hablando, que habla Juan el Bautista, es precisamente ese gobierno soberano, ese gobierno supremo de Dios sobre todo el universo, sobre toda la creación. Y en Jesús, en nuestro Señor y Salvador, viene a nosotros ese gobierno, viene el reino a nosotros. Que cuando nosotros le decimos al Señor que se establezca su reino, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que sea su gobierno el que se establezca en nosotros. Jesús le dijo claramente a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Primeramente le dijo ver. Para poder entrar, primero hay que verlo. Para poder entrar hay que conocerlo, hay que saber qué es lo que es el reino. Y se lo repite, si no naces de nuevo no podrás entrar al reino. Y es precisamente el Espíritu Santo en el momento en el que viene a nuestro corazón, cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder ver el reino, esta capacidad de poder entrar al reino, es su misión. No solamente es decir, wow, es el reino de Dios, ya estoy en el reino de Dios, sino ¿qué representa? ¿Qué representa entrar al reino? El reino de Dios tiene sus principios, sus fundamentos. El reino de Dios está sustentado por todos los atributos de Dios, por su voluntad. Y nosotros debemos de conocerlo y de saber, porque al entrar al reino tenemos que sujetarnos a ese gobierno. Cuando viajemos a algún otro país, o aquí mismo, es importante que conozcamos nosotros las leyes, ¿sí? Porque el desconocimiento de una ley no nos exime de la infracción si cometemos la falta. O sea, sujetarse a un gobierno es cumplir con una ley, con un principio. Y el reino de Dios, pues tiene su principio. El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de paz, de verdad, de gozo, de amor. Y está establecido por su palabra, por su voluntad. Así es de que estas maravillosas promesas estaban siendo anunciadas a través de Juan el Bautista. El Espíritu Santo guiaba a Juan el Bautista, por eso el Señor
les dijo que no había otro que hubiese nacido mayor que Juan el Bautista, porque lo hace en relación a la revelación que en ese momento estaba recibiendo y lo que él estaba haciendo. Estas promesas en nosotros han sido cumplidas. Estas promesas son las que nos han dado a nosotros el día de hoy esta maravillosa capacidad de poder ver el reino, de poder vivir en el reino, de poder ser guiados a la verdad, de poder tener la luz. En la oscuridad nada se ve, todo está oculto. La luz hace visible todo, permite la manifestación de todo, por eso podemos ver el reino. Estas promesas que se han cumplido en nuestro corazón, es maravilloso para nosotros hoy agradecerle al Padre por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, el Espíritu Santo, como lo vemos a través de la palabra, es vida. Viene a darnos ese poder para poder cumplir nosotros con el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Viene el Espíritu Santo a nuestro corazón y nos da esa luz para poder ver la dirección en la que vamos caminando, conocer la verdad, poder ver el reino y vivir conforme a Él. El Espíritu Santo, al venir a nuestro corazón, transforma y acaba con aquella debilidad que había en nosotros para transformarnos y que sea el poder de Dios obrando en nosotros. Por eso la palabra lo establece, que todo aquel que espera en el Señor, todo aquel que espera en Dios, tendrá nuevas fuerzas. No habrá obstáculo alguno. Es el poder del Espíritu Santo. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, después de que Él ascendió a los cielos, que esperaran allí en el tabernáculo, en el aposento alto, hasta que fuesen revestidos de este poder para empezar a cumplir con la misión. Esta maravillosa promesa se cumplió en cada uno de nosotros al nacer de nuevo. Se cumplió en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo. Sin embargo, podríamos llevar como el tema central de esta mañana, reflexionar en ello, el primer mensaje que se da es arrepentidos. Desde antes de la venida del Señor, ya el profeta Joel hablaba de ello. Juan lo dice, arrepiéntanse, Juan el Bautista. Es necesario que se arrepientan de sus pecados. Cuando los fariseos y los saduceos se acercaron a Juan el Bautista, lo leemos en los primeros 2 versículos de este capítulo, Juan el Bautista les dice, ¿y a ustedes quién les enseñó? Les llamó muy feo, les dijo víboras, generación de víboras. Vienen a bautizarse, pero si no se arrepienten de eso, ¿sí? Vienen diciendo, nosotros somos hijos de Abraham y por ser hijos de Abraham ya tenemos todo resolucionado. ¿Sí? ¿Sabes qué? De estas mismas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Fue claro el mensaje de Juan el Bautista que dio con ellos. Yo bautizo con agua, les dijo. Eso es para arrepentimiento, pero después de mí viene uno mucho más poderoso, que es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas palabras las debemos de tener siempre presentes en nuestro corazón. Ya se cumplió esta promesa en nosotros. La promesa, pero centrémonos en el arrepentimiento, en el cambio, en la forma diferente después de. Al nacer de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron atrás y ahora todo es hecho nuevo para una nueva vida preparada desde el principio de los tiempos para nosotros. Una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Una manera diferente de pensar. Al nacer de nuevo tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Al nacer de nuevo tiene que cambiar la manera en que actuamos, en que respondemos, la manera en la cual empezamos ya a conducir nuestra vida.
no es únicamente la promesa de saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo, promesa cumplida en la cruz del Calvario, fuimos rescatados del pecado, fuimos redimidos de nuestro pecado, hemos tenido salvación y vida eterna, vivimos en esa esperanza. Todo lo que era contrario, todas las actas contrarias que había, todo ese sistema religioso que había, ese sistema que se había establecido anteriormente, todo eso, nosotros como gentiles, todo eso nos era contrario. Y Cristo lo clavó en la cruz del Calvario, haciéndonos un solo cuerpo en Él, que eso es el bautismo, lo hablábamos ahorita en este momento. Pero, el arrepentimiento sigue presente como uno de los principios establecidos por el Señor para todo aquel que hemos recibido, que le hemos recibido a Él, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Una nueva y diferente manera de vivir. No es solamente la declaración de que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. No es solamente el hecho de conocer estos principios establecidos en su palabra, sino la respuesta a ello. Por eso en la palabra, en el libro de Romanos lo leemos claramente. El que cree en su corazón, en un corazón que fue transformado, en un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón nuevo que puso Dios en nosotros al nacer de nuevo. Él quitó ese corazón de piedra, que era un corazón insensible, un corazón endurecido, y puso un nuevo corazón. Dice la palabra que este corazón que Él ha puesto en nosotros es para que caminemos en sus estatutos. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta palabra es presente para nosotros. Esta palabra dada por el profeta Ezequiel sigue vigente para la iglesia de Cristo. Esta fue una palabra profética para estos tiempos. Es a través de Cristo Jesús que muere en la cruz del Calvario y la venida del Espíritu Santo que esta palabra se empieza a cumplir. Antes de Cristo nadie tuvo un nuevo corazón. Antes de Cristo en nadie estuvo el Espíritu Santo morando. Antes de Cristo esta palabra no se había cumplido. Esta palabra se cumplió a partir de que Cristo resucitó. Esta palabra se ha cumplido en cada uno de nosotros en el momento en el que le hemos aceptado a Él como Señor y Salvador en nuestras vidas. Así es de que no solamente es el agradecimiento y el gozo que tenemos el día de hoy al recordar esta maravillosa promesa que se cumplió en nuestra vida y lo que representa y significa el tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Este poder que nos lleva al cumplimiento de un propósito, a poder alcanzar y hacer aquello que antes para nosotros era imposible hacer. El ver lo que hoy vemos que antes no podíamos ver. El escuchar lo que ahora escuchamos. Todo eso viene a nosotros gracias al Espíritu Santo. Y nos gozamos en ello y le pedimos al Padre que cada día nos siga llenando más de esa llenura, de ese poder maravilloso que es Él en nosotros para el cumplimiento de nuestro propósito. Pero es necesario examinarnos. Recuerden que Jesús nos pide que lo hagamos. Cada vez que recordemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cada vez que recordamos que Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, debemos de examinarnos a nosotros mismos. El arrepentimiento
está operando en nosotros. Hay una nueva manera de pensar en nosotros. Hay una nueva manera de actuar en nosotros. Estamos viviendo conforme a los principios del reino al cual hemos sido trasladados, a los principios de ese reino establecido por nuestro Padre Celestial para todos y cada uno de nosotros. Estamos cumpliendo con su voluntad. Esta es la reflexión a la cual nos debe llevar el día de hoy esta palabra. Agradecerle al Padre porque Él envió su Santo Espíritu. Agradecer al Padre porque en nosotros se cumplió esta promesa. Agradecer al Padre que quitó ese corazón de piedra que había en nosotros para poner un nuevo corazón, un corazón de carne, que vino a acabar con el desorden que había en nuestra vida, con la oscuridad, y que vino a darnos vida. Agradecer al Padre que sabemos que en este nuevo tiempo que tenemos por delante, Él está con nosotros y que el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros para alcanzar todo ese propósito maravilloso de vida que tenemos por delante. Examinarnos a la par de ello, examinarnos si realmente seguimos cumpliendo con este principio establecido por Dios. El arrepentimiento, la convicción de una nueva vida, la convicción de que debemos de vivir siguiendo esa verdad que el Espíritu Santo nos manifiesta a través de su luz y de la revelación de su palabra. Démosle gracias a Dios, pongámonos de pie para agradecerle a Él, porque vivimos una nueva vida gracias a que su Santo Espíritu vino a nuestra vida. Porque tenemos ese poder maravilloso de su Santo Espíritu en nosotros. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no hay obstáculo mayor que Dios. No hay problema mayor que no podamos nosotros sobrellevar, porque nuestro Dios supera todo. Y ese poder vino a nosotros. Pero Él nos ha pedido, nos pide y seguirá pidiéndonos el arrepentimiento de aquello que antes era nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Te damos a ti, Padre, toda la gloria. Te damos a ti, Señor, gracias el día de hoy nuevamente por el cumplimiento de tu promesa en nuestras vidas, por haber enviado tu Santo Espíritu a morar en nuestro corazón. Señor, sabemos que tu gobierno en nosotros nos libera, Señor, de vivir bajo la opresión de cualquier otro tipo de gobierno de este mundo. Que tu gobierno, Señor, que tu reino es un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino de verdad. Sabemos que estamos en este mundo, Señor, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos, que pertenecemos a este reino al que hemos sido trasladados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Porque qué mejor mensaje podemos recordar hoy o tener presente que iniciamos este nuevo tiempo que el saber que tu Santo Espíritu está morando en nuestro corazón, que es tu poder, que es la manifestación, Señor, de tu presencia en nosotros, para enfrentar, para avanzar, para seguir creciendo en este propósito que tenemos. Sabemos que nos tienes de tu mano, sabemos que nunca nos abandonas, que estás con nosotros, y es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos lo recuerda y nos lo muestra a cada instante. A ti sea toda la gloria, Padre. A ti, oh Cristo Jesús, que derramaste tu sangre preciosa
para el perdón de nuestros pecados y nos llamaste, Señor, para ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, para darnos salvación y vida eterna. A ti, Espíritu Santo, que moras en nuestro corazón, un solo Dios manifestado como nuestro Padre, creador de todo cuanto existe, el Hijo que murió en la cruz y el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.